Muy bienvenidos nuevamente a este lugar. Damos gracias a Dios que ya podemos estar aquí juntos en este lugar. Espero sean muchos los que nos están acompañando y agradecemos a Dios por la oportunidad de seguir enseñando su palabra vía este medio virtual, por medio de redes sociales y también por aplicaciones como WhatsApp. Bienvenidos en medio nuestro a todos los que escuchan estos mensajes y pueden edificarse en la palabra del Señor. Así que damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da y deseamos que todos puedan verdaderamente aprender algo, sacar algo de lo que la palabra del Señor nos enseña. En esta oportunidad vamos a seguir con lo que estamos estudiando en los últimos domingos relacionado a las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos y el reino de Dios. Vamos a continuar hoy con el capítulo 25 de Mateo. Es un capítulo que es bastante profundo en su enseñanza y es donde el Señor Jesús de alguna manera nos va llevando a la etapa final del reino. Son dos parábolas y después el Señor Jesús entra a lo que va a ser el juicio de las naciones. Vamos a estudiar prácticamente el capítulo entero en varios estudios porque es un capítulo un poco difícil para muchos captar y obviamente lo que primero comienza aquí es el tema de las parábolas de las 10 vírgenes. Así que vamos a estudiar hoy una parte y posiblemente el próximo estudio vamos a estudiar lo que corresponde a su interpretación en sí. Hoy me interesa que nosotros podamos descubrir la simbología de términos de la parábola de las 10 vírgenes, porque sin ello va a ser muy difícil interpretar qué quiso decir Jesús cuando habló y comparó, porque él dice entonces el reino de los cielos será semejante. Y esto quiere decir que es una declaración afirmativa. Vamos a orar y después vamos a entrar al estudio en sí. Padre nuestro, gracias por la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Gracias porque en ella encontramos refugio y también encontramos la edificación para nuestra alma. Pedimos que nos ayudes, que nos guíes y nos sostengas para que en tu verdad podamos siempre crecer y estar entendidos en tu palabra. Nos ponemos en tus manos a esta hora, pidiendo que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como decíamos antes de la oración, dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es importante entender que el Señor Jesús ya no está usando en esta parábola es semejante, sino será, tiempo futuro. Aquí hay algo importante. Pero antes de entrar en sí a la parábola y a entender un poco, vamos a leer hasta el versículo 13. Hasta ahí corresponde la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como el esposo tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotros y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo,
y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, aquí tenemos muchas cosas para pensar y hablar, y ha sido un rompecabezas para muchísimos cristianos esto de lo que dice aquí, porque hay ciertas cositas, ciertos detalles en la parábola que nos hacen pensar y decir: ¿será que hay cristianos de diferentes formas, cristianos que son inconstantes, de falta de precaución, o hay algo detrás de unas vírgenes y de otras vírgenes que simbolizan cada una de ellas, cada grupo de estos dos que se presentan aquí? Pero hoy quiero que veamos también el simbolismo de los términos que el Señor Jesús usó para esta parábola. Es importante muchas veces cuando vamos a ver pasajes de la profecía, en especial como les decía al principio, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está hablando de algo que va a pasar. Incluso cuando nosotros estuvimos estudiando en el capítulo 22, nosotros vemos el reino de los cielos es semejante y ahora será semejante. Hasta el capítulo 22 nosotros estábamos viendo que todo es presente, lo que Jesús estaba hablando desde el capítulo 5, cuando comienza con lo que es la vida, digamos, social y moral del reino. Cuando vamos a la descripción histórica en el capítulo 13, la parábola del sembrador en adelante y todas las parábolas que hay ahí, vemos el proceso. Todo Jesús decía: el reino de los cielos es presente. Ahora él dice: será semejante. ¿Por qué? Porque el tenor del capítulo 25 está viniendo desde el capítulo 24. Se deben en realidad estudiar juntos, pero como estamos tratando de enfocar lo relacionado al reino de los cielos o al reino de Dios, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ir al capítulo 25, estudiar la parábola de las 10 vírgenes, estudiar también la de los talentos, y después todavía vamos a terminar en lo que se relaciona al juicio de las naciones. Ahora, las tres secciones del capítulo 25 son asuntos del futuro. No son cosas que van a suceder ahora, en este tiempo. Los eventos del capítulo 25 son asuntos para el futuro. Incluso lo que se relaciona a la parábola de los talentos no es de este tiempo, sino, como veremos más adelante, pertenece a lo que pasará después del arrebatamiento de la iglesia. Sé que por esto puedo estar confundiendo un poco y puede haber un poco de hasta cabrear la cabeza para decir: pero ¿será así? Yo siempre pensaba que los talentos era algo de servir al Señor y ayudar. Bueno, sí, puede ser, tiene algo que ver. No estoy diciendo que en una interpretación secundaria la parábola de los talentos pueda tener algo que ver con el tipo de trabajo, cómo trabajamos, los dones que el Señor nos da y todo, pero habla de talentos, no habla de dones. Y esto es importante también diferenciar. Pero bueno, llegado su momento, vamos a estudiar esa parábola y vamos a poder ver un poco mejor eso. Pero hoy nos toca ir desde el 1 al 13 en relación a la parábola de las 10 vírgenes. Y como repito, como el Señor Jesús cambia el tiempo del verbo ser o es por futuro, será semejante, esto ya nos tiene que abrir los ojos que lo que va a empezar a hablar de aquí y lo que ya viene hablando desde Mateo 24, todo ocurría en el futuro al presente del Hijo del Hombre o de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 24, que tenemos que entender, y por favor pido a todos los estudiantes de la Biblia y a los que les gusta leer
y siempre les gusta también este tema de profecías y escatología, tengan en cuenta que Mateo 24 y Mateo 25 no tienen nada que ver con la iglesia. Es netamente para la nación de Israel y su futuro, tanto de sufrimiento, tanto de lucha y gran tribulación que pasará, el tiempo de angustia para Jacob, como también el capítulo 25 será su futuro glorioso y su futuro también en lo que será el reino del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el reino de su Padre, como usa en la expresión del capítulo 25 de Mateo. Es importante entender que la iglesia no está en el capítulo 24 de Mateo. No importa que algunos predicadores lo utilizan, incluso basándose en algunas cosas para hablar de pérdida de salvación y un montón de cosas. Recordemos que estamos hablando del reino, no estamos hablando de la salvación y gracia divina para salvar. Estamos hablando de eventos que sucederán al final de los tiempos, pero los elementos que se usan en Mateo 24, los términos y las costumbres que vemos en ese capítulo son netamente israelitas, no son de la iglesia. Jesús estaba hablando a su pueblo y estaba haciéndoles ver el futuro que llegaría a su pueblo al final de los tiempos. Un futuro cercano que va hasta el momento de la destrucción. Recuerden que el Señor Jesús comienza en Mateo 24 diciendo que también no quedará piedra sobre piedra de esos edificios tan grandes que le mostraron los discípulos. ¿Ves estos edificios tan grandes? Y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto pasó en el año 70. Sí, hay parte de historia cercana a las palabras de Jesús, pero también a partir del versículo 14 en adelante de Mateo 24 comienza un aspecto futuro que hasta el día de hoy no se ha cumplido. En parte sí, en parte no, de lo que va desde el versículo 14. Es importante que sepamos que los términos, las figuras que usa Jesús en Mateo 24 no son para la iglesia. Es algo totalmente para el pueblo de Israel y el futuro que le espera después que la iglesia se vaya. Gran parte de Mateo 24, la iglesia ya no está acá, parte a la presencia del Señor, y de alguna manera aquí en la parábola de las 10 vírgenes Jesús va a explicar esto y va a hacer ver el orden de esas dos partidas, de esos dos eventos en donde en uno parten y en el otro ven la venida en gloria del Señor. Vamos a, como les dije, ver primero el simbolismo y quizás este mensaje se va a dedicar a eso, porque me gustaría que clarifiquemos bien los conceptos y entendamos por qué es para Israel y no es para la iglesia. Recordemos que en la parábola de las 10 vírgenes, no es para la iglesia o algo que tenga que ver tanto para la iglesia, aunque la iglesia ya está implícita en el pasaje, porque vamos a ver dos clases de vírgenes, pero recordemos que esta palabra, este término de las vírgenes, que va a ser la primera palabra que vamos a estudiar, ¿cuál es el símbolo? ¿Qué tiene que ver y por qué Jesús usó vírgenes? Incluso no usó la palabra virgen, sino vírgenes, claro, eran 10, entonces había que usar el término en plural. Pero ¿en qué sentido usa? La palabra virgen o vírgenes en la Biblia tiene varias connotaciones, no solamente en el aspecto de una señorita, también un muchacho puede ser que pueda ser virgen, o sea que no han hecho acto sexual, no han entrado a lo que es una convivencia corporal con el otro sexo, sino que se han mantenido apartados de esto, y acá viene un significado importante de la palabra virgen relacionado sea a persona o, como vamos a ver, a lo que es la nación de Israel. En el caso que Jesús usa acá, va más a la connotación que la nación de Israel es esa, en forma simbólica, virgen que Dios ha elegido y ha llamado para que sea su pueblo.
Nosotros si vamos a Ezequiel, si quieren ir anotando después para los que quieran ampliar un poco más los conceptos, si vamos a Ezequiel capítulo 16, nosotros vamos a ver que ahí hay una historia. Y Dios, a través de Ezequiel, que va escribiendo, va contando y va haciendo ver cómo comenzó su relación con una niña y con una virgen. Esa virgen, esa niña que fue encontrada en su sangre cuando había nacido y que fue creciendo y que fue una hermosa doncella y así va hasta que incluso se corrompe como mujer, como una esposa de Dios y así se corrompe de esa manera. Pero Dios va contando y hace ver que de alguna manera es comparada con una doncella a Israel. Eso es por dar un caso que se nos muestra. Pero las vírgenes que se usa acá en Mateo 25, Jesús seguramente tenía bien claro ese concepto. Y obviamente que para que participen en una boda y la boda se haga de acuerdo, como hemos visto en el mensaje pasado, en Mateo 22, para que se haga de acuerdo a las costumbres de Israel con un desposorio, con la espera a que el esposo prepare el hogar donde van a convivir y donde van a forjar su familia, todo esto para que sea algo bonito, algo real y emotivo y que llegue el momento de las fiestas ya de las bodas, cuando ya se hace la boda y se unen con los esposos y se hace la fiesta por 7 días. Para que eso suceda, la esposa y él debían ser vírgenes, debían ser personas que no habían conocido varón, que estaban reservados, estaban apartados del aspecto de la fornicación, del aspecto, eran físicamente, sexualmente, eran puros. Eso es lo que simbolizaba, pero también la palabra vírgenes en relación a Israel era como el pueblo escogido y apartado para Dios, para una convivencia con Dios. Eso es también lo que significa el término virgen, dependiendo del pasaje del Antiguo Testamento que vamos a leer. Si vamos a Jeremías, capítulo 18, vamos a mirar para que podamos entender mejor esto. Nosotros ahí vamos a ver cómo proféticamente Dios había hablado que esta nación era una nación de él y una nación que él amaba como a un hombre, a una virgen a quien desposa con él. Vamos a mirar 18:13 de Jeremías. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Ahora, aunque sea en un tono negativo, Dios hace a través de Jeremías reconocer que su virgen, su apartada, la que es su desposada, es Israel, no es en este caso la iglesia, que aunque es como una virgen el cuerpo, pero acá se está hablando que Israel era como una virgen desposada con Dios. En el capítulo 31, ya más en un aspecto positivo, dice también Dios: 31:4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Y aquí esto que se está hablando es muy importante tener en cuenta, porque justamente estas vírgenes del capítulo 10 de Mateo estaban en estado de alegría esperando la voz del esposo, pero unas esperaban de una forma y otras esperaban de otra forma, que ya vamos a ir viendo en el tiempo extra. Es importante que el capítulo 31 de alguna manera está haciendo ver que un día Israel en dos formas va a estar esperando a ese rey y a su esposo. Bien, vamos a un pasaje más, Isaías 37,
capítulo, versículo 22. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Sión era lo que hoy llamaríamos el barrio del reino. Era parte de la ciudad de Jerusalén y en esa parte de la ciudad, por eso se llamaba la ciudad de David también. En el Antiguo Testamento era el lugar del reino en donde estaba establecido todo lo que era el gobierno de Jerusalén y también de todo el país de Israel. Era como un barrio, un lugar en donde se concentraban todos los asuntos del reino. La ciudad de Sión también se le decía, porque era un lugar que abarcaba un territorio importante. Por eso, cuando se habla de la Virgen de Sión o la Virgen de Israel, se está hablando de esa nación a quien Dios apartó de los otros pueblos, lo sacó para sí, porque quería tener no solo una relación de un Dios con un pueblo, sino también como figurando un Dios con una virgen a quien ama, a quien aprecia y le da todo. Ahora, el hecho que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como alguien que toma a Israel pareciera como una desposada, eso no quiere decir que la esposa de Cristo es Israel. La esposa de Cristo es solamente la iglesia y todos aquellos que también han creído en Cristo como Salvador desde el momento que la iglesia es fundada en la venida del Espíritu Santo. Ahora, viendo y entendiendo en qué sentido también miramos las 10 vírgenes, debemos saber que estas 10 vírgenes están simbolizando al pueblo de Israel en dos formas. Bien, pero vamos a ver lo que sigue diciendo. Otro término que usa el Señor Jesús es tomando sus lámparas. El símbolo número 2 o el significado número 2 de la parábola es ese término lámpara que tiene mucho que ver, porque nosotros para entender bien la parábola tenemos que saber por qué Jesús usó esos términos, si no, no vamos a entender lo que Él está queriendo decir y qué verdaderamente nos significa para nosotros eso al futuro. La lámpara, presencia es el símbolo o espiritualmente significa presencia de Dios y su palabra, y siendo en el sentido espiritual, no siempre en la Biblia se aplica en el aspecto del sustantivo común, o sea, de que sea un objeto, sino también en el sentido abstracto, que aunque no se ve, pero da un simbolismo, da una apariencia. Y fijémonos algunos pasajes que nos van a ayudar en esto, y podemos ver segundo libro de Samuel 22:29. Ahí David está haciendo una poesía, está haciendo como de alguna manera está reconociendo a Dios, y dice el versículo 29, segundo libro de Samuel, estaba en el primero. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrarás mis tinieblas. Era la presencia de Dios y también es la palabra de Dios en sí. En este caso, para David, Dios era de alguna manera su lámpara, el que estaba presente con él a través del Espíritu de Jehová, estaba siempre presente con él. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Bueno, en ese significado lo vemos ahí. Salmo 18, si miramos por un momento también, Salmo 18:28. Tú pues alumbrarás mi lámpara, Jehová mi Dios iluminará mis tinieblas. ¿Entienden? Es importante
ver que en el Antiguo Testamento, yo estoy citando solamente algunos versículos porque no voy a entrar a toda la cantidad de versículos que hay respecto a este aspecto de la palabra lámpara. Ustedes verán que aquí no se está hablando de una lámpara que sea en el sentido de un sustantivo común, o sea, de algo que vemos y tocamos y lo usamos como un elemento para iluminación, sino se está hablando desde un aspecto simbólico, que Dios es esa lámpara de aquellos que le temen y de aquellos que siguen su nombre. Ahora, veamos también en el sentido de la palabra de Dios. Vamos al Salmo, uno de los salmos o versículos de la Biblia muy conocidos y muy tenidos en cuenta, el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Y acá tenemos que ver algo en relación a las vírgenes también, que uno de los grupos dice que todos tenían lámparas, pero recordemos que un grupo tenía la presencia de Dios y el otro no. Voy adelantando para que vayan tratando de asimilar a dónde queremos llegar. Unas tenían la presencia de Dios y las otras no la tenían. Tenían la palabra, todas tenían la palabra, pero no todas tenían la presencia del Señor. Bien, hay algo significativo también respecto a la palabra lámpara. Esto es en 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro por ahí no usó la palabra, el término lámpara, pero usa el término antorcha, que es otro elemento que se utilizaba para alumbrar cuando se entraba en lugares oscuros como cuevas o como pequeñas cavernas, en donde era mucho mejor y daba una mejor luz, porque en la antorcha, aunque era como podía ser un palo o una caña o algo que se enrollaba un elemento combustible y el fuego alumbraba mucho más, la luz era mucho más que la de una lámpara pequeña, muchas veces, que podrían utilizarse en las casas. Ahora, es interesante que Pedro hace ver que en un lugar oscuro la palabra de Dios alumbra. Obviamente está hablando de las tinieblas espirituales, la sociedad en la que vivimos. Ahora, volviendo a nuestro tema de los simbolismos que tienen los términos que se utilizan en Mateo 25, tenemos que saber algunos más que nos van a ir ayudando también un poco más. Bueno, vamos entonces al tercer término, y este caso ya por ahí no es algo que agarramos y tocamos, pero acá se habla mucho en esta parábola del número 5 y su múltiplo, que es el número 10. 2 por 5, 10. Entonces, es importante que ese número Jesús lo utiliza varias veces. Dice 5 prudentes, 5 insensatas, usa 10 vírgenes, pero utiliza el número 5 y se hace múltiplo con el 10. Y hay significados importantes en relación al número 5 en lo que es la historia del pueblo de Israel. Hay una materia que se estudia en relación a la Biblia y que se llama la gematría bíblica, algunos llaman gemaría, pero vamos a la bíblica, que estudia el código numérico de la Biblia. Sé que esto es algo bastante nuevo para muchos, pero es importante saber que los números en la Biblia no están por cualquier razón. Los tiempos en ciertos meses y en ciertos años, incluso en lo que se llama el código numérico de la Biblia, se ve cómo hay coincidencias en relación al número 5, que su significado principal es gracia divina, pero también tiene el significado de lo que es la muerte. Es importante entender que nosotros tenemos que siempre saber que el 5 va a significar
gracia divina y también muerte por la redención. No muerte en general, sino está hablando de muerte por redención. Jesucristo de alguna manera cumple estos dos elementos del número 5 en la Biblia, pero en el código numérico, ese es el significado del número 5, pero cuando hablamos de código numérico, vamos a ver que hay pasajes que en la quinta vez o a las 5 veces de aparecer cierto término, como vamos a ver, por ejemplo, ahora como ejemplo, nomás uno de los tantos ejemplos que hay, vamos a ver en el libro de Ruth y vamos a ver en el libro de Romanos. Es importante entender entonces que el número 5 es gracia y muerte, pero en el sentido expiatorio, en el sentido de redención. Esto tengamos bien en cuenta. Ahora, miremos algunos pasajes que nos van a ayudar un poquito a alumbrar nuestro entendimiento, a entender un poco mejor sobre esto. Repito, no estoy hablando de numerología bíblica y tampoco estoy hablando de gematría bíblica, sino solamente en el sentido que por qué en la parábola aparece tanto el número 5 y aparece el número 10, que es un múltiplo del número 5 en este caso. El número 10 también tiene un significado bíblico, pero en el caso de la parábola de las 10 vírgenes se refiere a un múltiplo, a la sumatoria de 2 veces el número 5 en esta parábola. Así que vamos a ver por unos momentos. Bien, la quinta vez que se menciona el nombre Ruth en las Escrituras es cuando ella va a espigar al campo de Booz para tratar de hallar gracia ante sus ojos. Esto lo vemos en Ruth capítulo 2. Ella le había dicho a Noemí que quería ir y vería si en algún campo hallaría gracia por parte de alguien para poder espigar y ayudar a su suegra a que tenga lo que comer y poder así ellas alimentarse. Vamos a un segundo ejemplo dentro del libro de Ruth. La quinta vez que aparece el nombre de Booz en la Biblia es cuando Ruth le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Qué interesante. 5 veces y otra vez la palabra gracia está relacionado en esta quinta vez. Esto lo vemos en Ruth capítulo 2, versículo 10. Y es interesante que ya aquí el versículo también es el 10. Porque si siendo enemigos, ahora vamos a Romanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Si nosotros vamos a todo el capítulo 5 de Romanos, vamos a ver que se habla de la gracia divina en Jesucristo y que por su muerte hemos alcanzado esa gracia divina. Notemos entonces que es en el capítulo 5 y en el versículo 10 que se está diciendo 15, otro múltiplo del versículo del número 5 de Romanos 5, que también es ese múltiplo, dice: porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán murió y transmitió la muerte a todos por castigo por el pecado, pero Jesús murió y nos redimió, y por la gracia que Él dispensa por su muerte, nosotros tenemos ahora salvación porque Él llevó el castigo. Y eso está en el versículo 15, también múltiplo de 5. Solo estoy dando algunos ejemplos nada más. Doy un ejemplo más en relación al número 5 y lo importante que es en relación a la muerte redentora o muerte expiatoria. Todo lo que se relaciona a la obra de Cristo a través de su muerte. El Señor Jesucristo recibió 5 heridas en su cuerpo al morir, 2 en sus manos, otras 2 también lo hizo en sus pies y una al costado, y murió para que recibiésemos
su gracia. ¿Entendemos? Es importante que esas 5 heridas no eran por nada. No es porque simplemente cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que en el capítulo 17 del primer libro de Samuel está la famosa historia de David y Goliat. Y vemos que cuando él toma las piedras, específicamente dice que hay 5 piedras. No dice ni 6, ni 4, ni una sola, porque si ya era tan buena la puntería que tenía, ¿qué sentido tenía que tome 5 piedras y con una sola? Pongámosle 2 por si le erraba la primera vez, pero tomó 5 piedras, ni 4 ni 2. Aquí tenemos que entender que el hecho que David haya vencido a Goliat no lo venció porque él era el poderoso, sino porque la gracia divina estaba acompañando a David y lo estaba impulsando y llevando para matar al gigante, al paladín, y de esa manera dar libertad a la nación de Israel de sus opresores. 5 piedras. Uno podía decir, pero 4 no se usaron, no interesa, pero para David era importante. Sí hay otros significados que se le dan a esas 5 piedras, pero en el sentido de liberación para la nación de Israel de la opresión filistea, esas 5 piedras simbolizaban la gracia divina que se había aplicado a Israel a pesar de sus fallas y de lo que Saúl había hecho ya en la nación y habían fracasado en muchos aspectos. En la gracia de Dios fue usado David para poder vencer. Obviamente, en forma humana, difícilmente lo haría. Recordemos que el propio David reconoció y dijo que él no iba en su propio nombre, ni iba en el nombre de Saúl, iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que es importante que entendamos que el número 5 en la palabra de Dios tiene este significado, gracia, y en el aspecto de muerte redentora o expiatoria, en este caso principalmente dada a Jesús, o los actos expiatorios que se hacían en el pueblo de Israel. Entonces eran 5 los sacrificios principales que se hacían para las diferentes ocasiones y necesidades que había, sea por el pecado, por el perdón, por la paz, por la expiación e incluso los votos. Así que tenemos que entender que el 5 realmente tiene un significado hermoso y muy bello en la Biblia, así como todos los otros números. Si el Señor permite, alguna vez vamos a hacer un estudio respecto a esto, pero bueno, no es nuestro tiempo, pero sí el número 5 me interesó, por lo menos rapidito así, detallar un poco algunos ejemplos para entender que Jesús no usó el número 5 y no se le ocurrió, porque podía haber dicho, bueno, había 10 sensatas y 10 insensatas. Podría haber dicho, no, eran 20 las sensatas y decir 20 las insensatas, pero no, ¿por qué usó 5 y 5? Porque tiene algo que ver todo esto, hermano. Tiene mucho que ver que el Señor Jesús no enseñaba y no decía las cosas porque sí. Bueno, la cuarta palabra que tendríamos que estudiar es vasijas y vasos. Entonces el reino de los cielos será semejante a estas 10 vírgenes, dice que también tenían unas vasijas juntamente con sus lámparas. Esas vasijas que los cántaros, ya vamos a ver que se usaba uno para agua y el otro se usaba para aceite. Las vasijas principalmente eran para eso, eran más chicas, eran un poquito más de menor volumen, porque recordemos que el aceite, obviamente acá se está hablando de aceite de oliva, que a la vez el aceite de oliva expresa el aspecto sacerdotal de la nación de Israel, el aspecto de una relación espiritual y de intercesión de Israel ante las naciones, y lleva siempre el aspecto de la adoración de la nación de Israel. Obviamente Jesús, cuando habla del aceite en esta parábola, no está hablando de lo que se relaciona a un aceite de otra índole o de otro ingrediente, de otro elemento que no sea el aceite, que tiene mucho que ver también en algunos aspectos. Vamos a esas vasijas, a qué, o qué simboliza o qué figura espiritual trae también, o también se usa en el Nuevo Testamento la palabra vasija como vasos.
El uso principal que tenía una vasija o vaso, como también se llama, era para el guardado del aceite. Normalmente era más chicas, como decíamos, que los cántaros que se usaban para agua. Como significado espiritual, es Israel como el pueblo físico en quien Dios colocó su palabra. Hay algo que nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 18, volvamos otra vez, estábamos hace un rato en el capítulo 18, pero vamos a mirar ahora desde el aspecto de las vasijas o los vasos de aceite, donde Pablo también dice, como vamos a ver, que Dios puso como en tesoros de barro. Recuerden que el material principal del que se hacía era cerámico, que procede de un barro especial que se usa para poder de esa manera hacer y moldear las vasijas. Y nosotros cuando vamos a Jeremías 18, que Dios está hablando del alfarero, está hablando de esa figura que él ve a Israel. Versículos 5 y 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Aquí para Dios, Israel como esa vasija de barro, eso como el alfarero lo trabajaba y lo realizaba. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, hay algo muy interesante que Pablo dice en relación a los judíos o a los israelitas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha confiadas. Es a ellos a quien Dios confió su palabra. Es a ellos. Por eso usan en dos descripciones en el versículo. Tiene pues el judío o, segunda forma que compara, que aprovecha la circuncisión. La circuncisión eran todos los descendientes de Abraham, que por el pacto abrahámico que se hacía de la circuncisión, capítulo 17 de Génesis, es donde a Abraham se le dice que todo descendiente de él se iba a tener que circuncidar al octavo día, y también en ese capítulo a Abraham se le cambia el nombre de Abraham por Abraham, padre de multitudes. Primero era padre y ahora padre de... Es importante que entendamos bien. Entonces, en el aspecto de vasija, lo que Jesús está viendo es a esa nación en quien se dispensó su palabra, la propia palabra de Cristo, también en el Antiguo Testamento. Recordemos que aunque Cristo no aparece con ese nombre en el Antiguo Testamento, o Jesús, o Jesucristo, o Cristo, recordemos que Él aparece en la mayoría de las veces con el nombre Jehová, pero en su preencarnación. Antes de su encarnación, Él aparece con el nombre Jehová. Incluso también aparece con el nombre Yo Soy en varios pasajes del Antiguo Testamento. Uno de los más conocidos es, por supuesto, Éxodo 3, 14 y 15, y también Éxodo capítulo 6, versículo 6. Ahora, recordemos que la palabra de Dios y de donde vino la palabra de Dios al mundo no es de alguna nación fuera de Israel. No fue de Estados Unidos o de países de Europa. En nuestro tiempo más presente, más de siglos cercanos al nuestro, sí es cierto que parece que la palabra de Dios vino de allá de los europeos, las traducciones y demás cosas de Estados Unidos y otros países importantes o así llamados de primer mundo, pero la palabra de Dios se originó y fue dada primeramente y prioritariamente a la nación de Israel. Por eso tienen una gran ventaja y siguen siendo el pueblo especial de Dios. No importa que nosotros querramos decir, no, Israel ahora ya se terminó, fue maldecido, la ciudad de ellos fue destruida, el templo de ellos, Dios se apartó de ellos. Es
dice la Biblia. Nunca se va a ver eso en la Biblia. En Romanos capítulo 9, versículo 23, aunque no aparece la palabra vasija, pero dice que ellos son como el recipiente de ese mensaje. Romanos 9, 23. Y quiso también hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quiénes son esos vasos de misericordia? ¿Quiénes son esos que recepcionaron y guardaron en sí la gloria y el pacto de gloria? Es obviamente Israel. Obviamente es esa nación que Dios escogió, la sacó de Egipto, pero en realidad la escogió desde Abraham, porque dice a tu descendencia. El pacto era con Abraham y su descendencia, que sería como la arena del mar y las estrellas del cielo. Así que tengamos en cuenta, de alguna manera es comparada o espiritualmente simbolizada con una vasija que recepciona la última palabra que vamos a estudiar hoy, la quinta, que es el aceite. Este es otro término que Jesús utiliza y hace ver como algo importante. Quiero, hermanos, que traten de memorizarse todos estos símbolos que estamos estudiando, porque de acuerdo a eso recién ahí vamos a poder empezar a entender mejor la parábola de las 10 vírgenes en una manera un poco más acabada. Repito, hoy no vamos a hacer toda la interpretación de la parábola porque nos llevaría demasiado tiempo. Entonces vamos a terminar con el aceite. ¿Cuál es el símbolo del aceite que está adentro de esa vasija o de esos aceites y de esas lámparas? Siempre se entendió que en forma espiritual simboliza el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la unción con aceite de oliva simbolizaba la presencia del Espíritu o su acompañamiento directo. ¿Qué quiere decir acompañamiento? Ustedes van a ver que el Espíritu Santo venía en una persona o se posesionaba en una persona y a veces dice venía sobre esa persona. Eso quiere decir que el Espíritu Santo estaba sobre esa persona y le daba fuerza y poder, pero no se posesionaba en ella. Esto tengamos en cuenta, es en el aspecto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es totalmente diferente. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo viene y está dentro, o sea, nos toma a la iglesia de Cristo como templo. Él habita, dice la Biblia, en nosotros, no sobre nosotros o con nosotros. Acuérdense de Juan 14, anoten si quieren eso, pero en Juan 14, 16 y 17 dice que el Consolador está con vosotros, pero estará en vosotros, principalmente el versículo 17. Tengan en cuenta eso. Primero, el Espíritu Santo o el Consolador, como dice Jesús, estaba con ellos porque estaba en Cristo. Cristo no se había ido. Recuerden que el Espíritu Santo había venido a él después del bautismo y lo llevó al desierto para la tentación y siguió dirigiendo el ministerio de Jesús. Ahora, por eso estaba con ellos. Pero Jesús va al tiempo futuro, no muy lejano por supuesto, y dice, estará en vosotros. Esto es importante saber y hacer esa diferencia para que entendamos bien lo que Jesús quería decir en relación al Espíritu Santo ya en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en cada uno de los israelitas. Sí estaba con la nación de Israel y la dirigía o hacía las proezas de Dios y mostraba el poder de Dios, pero estaba fuera de cada uno de los habitantes de Israel. Pero a hombres escogidos, a hombres elegidos, que normalmente Dios por alguna misión los llamaba, lo que hace Dios es justamente hacerles ver a ellos que tenían que ser una persona de utilidad especial. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 3, dice que Dios había elegido a Besaleel, hijo de Uri, y también había elegido a Joliab.
los dos que iban a diseñar todo lo que eran los enseres del tabernáculo, cortinas, bordados, las cosas metálicas que principalmente iba a ser Aholiab, y todo lo que era la parte de cueros y lo que eran los cortinados, todo eso iban a diseñar. Y dice que Dios había puesto su espíritu en ellos para que pudieran crear todo tipo de cosas hermosas y bellas, talladas y bordadas y demás cosas. Entonces, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento simbolizaba, o sea, el aceite, cuando se le hacía la unción, se hacía justamente que era la presencia de Dios. Si vamos a Éxodo, en este caso, primero vamos al 27, Éxodo, segundo libro de la Biblia, 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas, machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo a los hijos de Israel por sus generaciones. Como decíamos, el aceite al que se refería Jesús obviamente era el aceite de oliva, que desde un principio Dios había dicho que tenía que hacerse así para la luminaria del templo. Para la unción de Aarón y sus hijos también se usó ese aceite de oliva, y el aceite de olivas simbolizaba en el Antiguo Testamento, en el aspecto ceremonial, simbolizaba la bendición y la gracia de Dios dada en el Espíritu Santo que iluminaba y ayudaba. El menorá o el candelabro de 7 brazos que tenía 6, 3 hacia un costado, 3 hacia el otro y en el medio 1, eran 7, simbolizaba la presencia de Cristo, y el aceite que simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en Cristo, y también que observaba, todo lo que ocurría en el tabernáculo posteriormente cuando se hizo el templo. De alguna manera, así vamos viendo ese simbolismo ceremonial que tiene el aceite de oliva. También vamos al primer libro de Samuel, capítulo 10. Versículo 1, primeramente, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Y cuando nosotros seguimos mirando todo este libro, todo este capítulo, vamos a ver que el Espíritu Santo comienza a impulsar a Saúl, lo empieza a llevar a él a las diferentes misiones y lo va bendiciendo. Fíjense que el versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice Samuel, con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado, mudado en otro hombre. Y ahí usted va a seguir leyendo y va a ver que todas las señales que Samuel le dijo, para que él entienda que el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba con él, entonces esas señales se produjeron en él, siempre guiadas por el Espíritu de Dios. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 13, dice también algo interesante. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, David. Entendemos, el aceite en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenía un simbolismo muy cercano cuando se usaban aspectos ceremoniales al Espíritu Santo. Como dijimos, en el Nuevo Testamento, obviamente es el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Y si nosotros vamos a 1 Juan, en el capítulo 2, él dice algo muy interesante que nos puede ayudar bastante a entender cómo es simbólicamente ese aceite de Dios está en nosotros
hablando de la persona del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 20 y el 27. Dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vamos al 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña, obviamente está hablando del Espíritu Santo, acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Se acuerdan lo que decíamos de Juan 16? Jesús había dicho que el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu de verdad, vendría y tomaría de Él y nos enseñaría a nosotros. En Juan se lo llama el Consolador, el Espíritu de verdad. Acá Juan utiliza un simbolismo antiguo testamentario para hablar que la unción del Santo está en nosotros, no está sobre nosotros o con nosotros, sino está en nosotros. Espero entiendan lo que estoy tratando de señalar para entender. Una cosa es si la iglesia, entonces el Espíritu Santo seguiría con nosotros, o sea que está cerca, al lado de nosotros, entonces habría un problema. La promesa del Señor Jesús en Juan 14, 17 no se estaría cumpliendo. Pero el Espíritu Santo habita en la iglesia, habita en su congregación, en el cuerpo de Cristo, guardándolo, santificando e iluminando y enseñando a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Bueno, con esto vamos a entrar estudio, entendiendo lo que es las vírgenes, el simbolismo que tienen las lámparas, el simbolismo que tienen entonces también lo que habíamos estudiado como tercer punto, el número 5, y también lo que simboliza las vasijas o los vasos, y lo que simboliza también el aceite. De acuerdo con esto, ahora sí vamos a poder entrar en una manera un poquito más centrada a lo que va a ser el entendimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Así que espero que en la próxima podamos encontrarnos todos juntos aquí para compartir y poder de esta manera desglosar lo que Jesús nos quería enseñar en esto que será semejante al reino de los cielos con estas 10 vírgenes. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé fortaleza espiritual y de entendimiento para poder seguir estudiando su palabra. Padre nuestro, muchas gracias, porque hoy pudimos aprender algo más. Gracias, Señor, porque entender algo más, y aunque a veces sean cosas profundas, que nos cuestan y no son fáciles, pero gracias porque para que nos enseñe, nos ilumine y nos dé las respuestas que a veces buscamos anhelantes en oración. Gracias porque tienes un futuro glorioso, inmenso para tus hijos y para todos los que creen en ti y creerán en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que aunque hoy luchamos muchas cosas que sabemos que un día estaremos contigo, y esa esperanza y esa fe se afirma cuando leemos tu palabra y las enseñanzas que ella nos da. En el nombre de Jesús agradecemos y oramos, en el nombre de Jesús, amén.